Su Cristo es de tez negra. Es un lugar muy caro. Yo creo que nos vieron la cara y dijeron, estos chicos no pueden ir ahí. De las dos diferencias sociales, sí, que por eso nadie nos lo recomendaba. Esto nos hace acordar mucho al norte de... A Perú, a Bolivia. Uy, se convirtió en un río esto. Y vamos a hacer un regalito. Este es para usted. No sé cómo vamos a salir de acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de Darle la Vuelta, gente. Y vamos a recorrer por fin Valle de Bravo, que hace ¿cuánto? Una semana que estamos acá y decimos que vamos a salir y no salimos, así que hoy paró la lluvia, el cielo está parcialmente despejado. No, de verdad, no saben lo que llueve acá, gente. Sí, llueve un montonazo. Le vamos a dejar una imagen de lo que fue el otro día. Tormenta mal, se volaba todo. Tremendo. Sí. Pero bueno, hoy salió el sol y estamos aprovechando la mañana para ir a conocer este pueblo mágico que fue declarado así en el año 2005. Así que bienvenidos. Arrancamos este recorrido acá nomás a 3 cuadras de donde está la doña, en el Templo Santa María de Ahuacatlán, que tiene el mismo nombre. No sé si recuerdan que estuvimos en un lugar hace poco acá en México que se había caído una pipa de combustible arriba de los cables de tensión. Bueno, el pueblo tenía el mismo nombre que este templo, y resulta que tiene una particularidad, algo que nos llamó mucho la atención, es que su Cristo es de tez negra. Y empezamos a investigar, entramos adentro y lo vimos, está el Cristo ahí con su todo negro, digamos, y tiene una historia esto, una leyenda, no sabemos obviamente si fue real o qué, pero resulta que hubo una vez, hace muchos años, que esto creo que cuando era un convento, los que no creían en la religión católica, vinieron, después de un par de problemas, incendiaron esto, y se incendió todo, menos el Cristo, que supuestamente cambió de color. Y la verdad que eso le llamó mucho la atención a esta gente que estaban peleando, y a partir de ahí dicen como que este milagro o este acontecimiento hizo de que tengan la paz. Así que no sé ustedes si saben algo de la historia de este Cristo, pero comenten ahí. Estamos paseando también con Margui acá a mi lado. Hola Margui, saluda al público. Y miren lo que es este lugar. Qué loco, ¿no? Es colonial. Dicen que fue fundado en 1530 por frailes franciscanos, decía en internet, me fijé. Pero miren lo que es hermoso las casas, así como con rojo y blanco. Así que vamos a ir caminando por estas callecitas hermosas, sacando fotos, disfrutando un poco, yendo a comer, que tenemos un hambre, no desayunamos porque dijimos no, si no nos llegamos se va a alargar a llover. Como les contaba Willy, esto es muy colonial y su nombre original es Temazcaltepec. Ahí está, eso. No me salía. Y después cambió al nombre Valle de Bravo en honor a San Francisco del Valle y a Nicolás Bravo, que fueron personajes importantes de la independencia de México, ¿no? Y estamos subiendo las escaleras. Miren lo que son, o sea, vas caminando por acá, sí, por las calles, y te encontrás como pasillos. Es todo muy así acá, es como que tienen pasillos las calles, y los pasillos son re lindos. Y vas encontrando hoteles, restaurantes, todo acá. Lo que sí, para los que vienen desde, no sé, Ciudad de México o otras partes, se les hace bastante caro, depende del nivel adquisitivo. Leyendo los comentarios que nos dijeron la gente en los videos anteriores, uno de los puntos por los cuales no nos recomendaron este lugar es que es un lugar muy caro. Re caro, de clase alta, digamos. Claro, es un lugar para la clase alta de México, de la Ciudad de México, que tiene acá sus casas como de fin de semana. Yo creo que nos vieron la cara y dijeron, estos chicos no pueden ir ahí. Vamos a ver si encontramos cosas baratas para comer hoy nosotros, sí, desayunar, se puede que todavía no lo hicimos. Hoy es domingo, así que está bastante lleno de gente. Sí. Qué lindo poder recorrer el pueblo un domingo, que es cuando más... Claro, nosotros generalmente venimos el lunes, martes, sí, día de semana, y el domingo se ve la realidad, digamos, de lo que es el pueblo. Y más cuando es tan turístico, ¿no? Claro, y podemos mostrar más completo, más con extras, digamos. Sí, porque está lleno de gente, está lleno de
puestos, ferias, mercados, están todos los mercados abiertos. Sí. Bueno, nada, ahora llegamos en este momento a la Plaza de la Independencia, que si no me equivoco es el Zócalo, ¿o no? Es el Zócalo, digamos, sí. Sí, y está el kiosquito de siempre, acá en México, en todas las plazas hay como un kiosquito en el centro, una galería, y después las parroquias de San Francisco de Asís, que está al lado, ¿no? Bueno, esto merita que le hagamos una toma de dron acá a lo que es la plaza, digamos, y la iglesia. Ahora lo van a ver, les voy a mostrar lo que es. Tiene todas tejas coloniales arriba, digamos, todo rojizo, digamos, como si fuese, no sé, cualquier lugar de España, bueno, que hemos visto en fotos más que nada. Nosotros no conocemos España. Nosotros lo vimos por el parapente. Lo vio Flan el parapente el otro día y ya le hemos mostrado imágenes de acá, pero qué lindo poder disfrutar del dron en este momento. Bueno, gracias a Pepito Viajero otra vez. Cada callecita que vas caminando acá te enamora, o sea, sí. me encanta porque los pisos son empedrados como de adoquines, pero también mantienen el de la época de los franciscanos, ¿no? Sí, sí. Más acordado un poco a Cuetzalan. Tiene un aire, una ¿no? onda. Más o menos. Acá lo lindo es que es todo blanco, sí. Y los techos son de teja. Yo me imagino que debe haber un decreto de que se siga manteniendo, sí, olvídate, esa arquitectura, ¿no? Acá hay un evento muy importante que se celebra del 27 de octubre a noviembre, que sí. es el Festival de las Almas, que es como el Día de los Muertos, digamos, pero acá mirá. se llama Festival de las Almas. Dicen que es súper importante y que vienen artistas muy reconocidos, sí. acá. Nos decían que había venido Fito Páez en un momento acá. Todo, imagínense. Ahí nos encontramos los chicos justo caminando, que sabíamos que estaba, miren cómo se va a meter Abby. Ahora lo voy a filmar cuando se van. Ellos son motorizados. Claro, ellos son de otra era. ¿Algo haciendo Willy? A Willy soy yo. Vienen con todo compradito, mirá qué prolijo, Y ahora se van a 160 más o menos, ¿lo metés? Sí. Bueno, agarrate la peluca. Vos te ibas a decir peluca, pero no. Ya no la tengo. Nos vemos después. ¡Epa! Casi, Está hermosa esa. Acá llegamos a la puerta de la iglesia de la parroquia San Francisco de Asís, digamos. Es re loco porque la puerta de la iglesia, la entrada, no da a la plaza, sino que la entrada principal da directamente a la calle, a esta calle que está acá de enfrente mío. Eso es lo de loco. Lo que sí, estamos apurando el paso y no vamos a desayunar porque vamos directo a comer al mercado porque miren, atrás mío se viene una tormentita bastante fuerte. Y acá no te perdona la lluvia. Miren lo que es la iglesia, ahí pudimos hacer unas tomas de dron que quedaron hermosas. Así que bueno, es otra cosa, tener el dron es, la verdad que es un cambio increíble y te da como otro panorama, ¿no? De las cosas. Bueno, ahora nos tocó caminar por la calle de Most Popular Calle. Se nota ya que cambian un poco los negocios, hay más tiendas de ropa que no son de marca y cosas así. Así que hemos encontrado la parte popular para la gente como nosotros, la gente que viene a comer acá y por ahí no puede pagar platos de 500 pesos. Vamos a investigar porque está buena, ¿eh? Bueno, acá están como los negocios más así como al paso, digamos. Ahí te ofrece el chico. ¿En serio? Oh, yo quería esa foto. Ah. Gracias. Bueno, acá te ofrecen todos los muchachos, gracias por ofrecerme. Te ofrecen de todo, le cuidamos las mascotas, todo. Muchas gracias. Sí. No, pa. Ya tienen los chistes armados acá. Claro. Está muy bien. Si la gente se va renovando, entonces los chistes son siempre nuevos. Para Televisa, qué grande, un saludazo. Vamos. Re buena onda, la verdad. Claro. Eso está bueno, parece jugador de fútbol más que... Son gemelos. Son gemelos, son iguales. Igualitos, ¿verdad? Qué grande. Después venimos. Bueno, como verán, la gente de México siempre buena onda, muy buena onda. Pero quiero decir algo. ¿Qué? Esto ocurrió en el lugar ¿Qué? más popular, donde esto es lo lindo. Claro, esto Porque si en el vas otro a un caminando y restaurante cheto, digamos, están no sé tipo cómo tomando cafecitos, así, acá venís y te pasa ¿viste esto. el verdadero Claro, te lugar? mezclas entre la gente como nos gusta a nosotros. ¿No? Claro que sí. Bueno, claro que sí. Nos metimos en el pasillo que de repente El hubo pasillo de la muerte. la rebelión ahí, pero me encantó. Estamos en un mismo lugar que tiene las dos diferencias sociales, Sí. ¿no? De clases sociales y eso, era estar caminando por las otras calles todo muy
prolijo, música, todo. Acá no digo que no sea prolijo, estaba todo ordenadito y limpio, pero es eso, es como el contacto, vengan, no sé qué. El mexicano, el puro, digamos. Ese nos encanta. Miren la gente que hay por acá. Se ve que como está cerca el mercado principal, digamos, la gente es como que viene a comprar acá. Bueno, justamente creo que en la esquina está el mercado. Estamos entrando en este momento al mercado. Miren todas las salsas y moles que hay ahí. Para todos los que nos dijeron que Valle de Bravo era un lugar caro y que por eso nadie nos lo recomendaba, que es todo carísimo, que es para la clase alta y todo. Acá hay un mercado donde claramente se puede comer más económico. Muchos ya saben, pero nos encantan los mercados. Sí, amamos. Paramos a comer. Ahí paramos lo de las chicas que son divinas. ¿Pero por qué? Porque nos llamó la atención esto, que le dijimos, ¿qué es esto? ¿Y es chile? ¿Es chile poblano? Sí, poblano, relleno Poblano de se queso llama. Manchego. Relleno de queso manchego, o sea, esto debe ¿Qué ser, gusta a nosotros? debe ser una bomba. Bueno, vamos a probar uno y después vemos. Ya hagamos desayuno, merienda, almuerzo, todo. Decía la chica que sale 80 el plato. 80. Y miren todo lo que tienen acá. ¿Trocito y frijoles o espagueti? Ah, tremendo. Pollo a la crema con champiñones. Miró, no, esto tiene una pinta. Acá nos trajeron guayaba. Guayaba. Siempre O sea, ahí viene la otra. Ahí viene la otra. Mirá qué generosos. Qué generosos. De 35 sale esto, creo. Vale 35 pesos, ¿saben Muy cuánto sale generoso. esto? Un poquito más para allá. Ajá. 120 pesos. Sí, más o menos, seguro. O sea, Por lo menos. Hay para todas las clases. Y acá se puede pagar con transferencia, con tarjeta, Con efectivo. o sea. Lo que pasa es que los mercados, por eso venimos nosotros, porque generalmente es comida buena y barata. A ver, no menospreciamos porque hemos ido a restaurantes. No, el restaurante que fuimos el otro día, o sea, no estamos acostumbrados, pero Delicia. está el pulpo ese Pero que probamos. estás tipo ahí en un lugar eso te gastás 1.000 pesos por persona. O sea, no sé cuánto gastó la gente, pero los platos estaban por lo menos 23 dólares, 20 dólares, por lo menos. Acá está, peso digo. 80 pesos como unos 4 o 5 dólares. Claro, por ahí. Creo que el haber encontrado este mercado hace que... Ahí vino, mirá. Ah, encima rapidísimo. Rapidísimo, al toque. Hace que me encante aún más Valle de Bravo. Es como Coexalam fresquito No, man. y con un lago. Es diferente, es diferente. Y no, lo que no dijimos, que era el lago es una presa que se formó Sí. hace mucho, pero no Miguel hace Alemán. tanto. La hizo Miguel Alemán en 1947, si no me equivoco, que era una especie de hidroeléctrica, acueducto, Claro. para llevar agua a Ciudad de México. Claro. Como que ahora no está funcionando, no entendí muy bien. No, ahora se están esperando que crezca, pero se hizo turístico también por eso, Sí, sí, porque vino mucha gente. Llegaron los Bueno. puntos, miren lo que son. Espectacular. Yo voy a comer un pollito con crema y champiñones, con queso, con arroz y con frijoles. Y yo chile poblano relleno de queso manchego. Ajá. Gente, esto sale 80 pesos y Sí. 35. Y 35. O sea, en total vamos a gastar 115. Gracias. Ah, y te trae tortillas. No. Con copia, como dicen acá. Te pones 2 y es con copia. No, riquísimo. ¿Pica mucho? Me hace acordar al sabor de una lasaña. A ver qué onda. Está bárbaro. ¿Te pica? Un poquito picó. Y eso que a mí no me gusta tanto lo picante, pero está bárbaro. Tiene quesito. Una pipetúa. Mirá qué loco. Como Bolivia, ¿te acordás? Sí, me hubiera imaginado un mercado así en cualquier lugar, menos en Valle de Bravo. O sea, me acaba de sorprender tremendo. Esto nos hace acordar mucho al norte de... A Perú, a Perú. Bolivia. Que es así, como pasillo los mercados. No, es muy loco. Esta parte, ¿no? Mirá lo que hay de todo, Tata. Qué buena onda, gente. No, definitivamente vengan a conocer Valle de Bravo. Bueno, creo que acá no le llaman feria, le llaman tipo tianguis. ¿Le llamarán así también acá? No sé. Hay que preguntar, pero bueno, la feria no es lo que se llama feria en México, porque esas son como juegos, sino que es más como mercado y esa onda. Si De querés venir a todo. pasear, tenés para ver de todo. Es gigante. Es gigante, está todo como más mezclado también, ¿no? No está tan organizado como en otros lugares. Claro, acá vas a encontrar cosas de verdura, Sí, por cosas ejemplo, de librería ahí. ropa, de todo. De todo, pero todo mezclado, no está organizado por sectores. Es medio laberinto. Acá parece todo de rojo, ¿viste? Pero está para revisar toda la ropa, mirá. Y seguramente una prenda va a encontrar la señora. ¿O no, señora? Va a encontrar una prenda, para que aprenda. Tiene que encontrarla, vamos a ayudarla a buscar. Tiene que estar, ¿qué busca? Tienes que
un pantalón de mezclilla para mi esposa. Ah, A ver si le encontramos. pero es como pescar en, no sé. ¿Qué puede ser para su esposo? Sí. ¿En serio? Está toda la gente ahí buscando. La llave es como mucha gente buscando su prenda. El codo de ustedes, o sea. De su marido. Muy chiquita le tienen que... Ah, un poquito más. Ralph Lauren. Ralph Lauren, mirá, es de marca. A ver el codo. Está muy pasada. Ah, está pasado. Le falta un cachito ahí. Pero más o menos cuánto puede costar un pantalón así o una prenda. Dice 100 pesos, creo. Ah, ya dice chamarra, 100 pesos. Uy, salen cuando... ¿Sí? Qué grande, siga buscando, no queremos molestar más. Suerte con la búsqueda. Nos vemos. Bueno, también hay sector de herramientas, todo. Hay de todo acá. Acá está más lumínico, ¿no? Sí, nos estamos aprovechando que todavía no se largó a llover a terminar de recorrer. Igual Sí. ya no nos queda mucho porque No. pueden ir al pueblo y después hacer Sí, todas las no otras. hay- Ya salimos del mercado, estamos acá al costadito en la calle que sale ahí a la parroquia y no podemos creer, 1:30 y todavía no se largó a llover, así que este día nos está acompañando, nos está ayudando a nada, poder mostrarles, documentar para ustedes también un poco de lo que es Valle de Bravo. Disculpe, ¿puedo filmar un poquito? En Argentina también hay churros y re loco que acá también, y no sé de quién fue la idea. ¿De quién habrá sido la idea? ¿Si de Argentina o de México? ¿De ninguno de los dos? ¿De dónde viene? Ah, ¿sí? Vienen desde Asia. ¿De Lo trajeron Asia? los europeos y los europeos lo trajeron a México. ¿En serio? Ah, ¿vos sabés la historia de verdad? Lo busqué en internet. Ah, mira. Asia, los churros se Desde venden en Asia. Asia. Qué loco. Inicialmente no tienen la forma estrellada, es como más como las porras, ¿conocen las porras? No. Ah, como más redondo, digamos. Más redondo. Me llevo uno para tomarlo con el mate. ¿Sabés lo que es el mate? Sí, Ah, bueno. pero nunca lo he probado. ¿No sabés qué rico? Con churros queda espectacular. Con churros. De hecho, me habían contado que en Argentina al azúcar no le echan canela y aquí en No. México le echan canela al azúcar. Ah, mirá, No tiene... tiene canela. Tenés que ir a Argentina y probar los churros argentinos. Está un poquito lejos Argentina. Sí, está Sí. lejos, está caro el pasaje. Ya sé, está re Dime, caro. le diga pero- que nosotros no. Mirá ¿Cómo es vos. tu nombre? José Antonio. José José Antonio, Antonio. nos dijo que los churros vienen de Asia. Mirá. ¿Eh? Epa, qué lindo. Está planchadito el chiquito. Nosotros miramos a los de las combi o los de los escarabajos como si ellos supieran cuando estamos caminando que nosotros estamos arriba de la doña, ¿no? Entonces los miramos y los saludamos, pero ellos nos deben mirar como... Un poco como nos pasa a nosotros cuando nos saluda la gente. Porque vos tenés un Volkswagen y te saludan sí o sí. Seguimos caminando para acá y buscando la calle Durango, que me suena a una canción uruguaya. La calle de Durango. No, es calle Durazno allá. Ya sé. Y la verdad que estoy impresionada, fascinada con Valle de Bravo. Sí. Valle de Bravo. Bravo. Todas las calles son así, no es que es el centro nada más. No es el casco. Es- Obviamente te alejás y no debe ser así. Aparte, una particularidad muy importante es que también los carteles de los locales tienen que ser de una estética especial. ¿Así ven? O sea, no te van a clavar el logo de, no sé, Telmex o Telcel. Dentro de todas las actividades que se pueden hacer acá, hay paseos en velero, kayak, paddle, bueno, hay un montón. Después pueden alquilar los racer, hay jeeps, hay bicicletas. Hay que llegar a fin de mes. Hay que llegar. Después de eso, después de lo que sale es... Sí, y el parapente, obviamente. La calle Durango. Hacia la intemperie. Del barrio chico. Con el que se quemó. Porque ya se quemó uno. Bueno, esta es la calle Durango que nos recomendaron. No Vamos sé a ver qué hay. ¿Por qué nos la recomendaron? Porque la veo muy igual a todas. Pero bueno, algo de distinto debe tener. Vamos a investigarlo. Vamos a investigarlo. Acabamos de preguntar qué es la particularidad que tiene la calle Durango y nos dijeron no, nada. Es igual a todas. Es igual a todas, así que bueno. ¿Por qué nos dijeron eso? Ay. Opa, se viene la tormentita. No sé si lo ven allá donde está el parapente y la iglesia. Toda la nube esa que no se ve de acá exactamente como es de grande. Yo creo que si adelantan el video van a ver que nos mojamos todos, me parece. a mí. No, que tenemos todas las cámaras. No saben, cuando llueve, llueve. No, cuando llueve un llueve montón. te empapás. Arre, no, otra Cuando mentira. llueve me mojo. Estamos llegando de vuelta a la iglesia, a la parroquia San Francisco era, ¿no? San Francisco de Asís. Justo atrás está la nube que nos está diciendo, miren que va a llover en un rato, malditos. Mirá cómo se ve amarillo ahí. Sí. Tremenda esta esquina, está hermosa, miren. Oh, hace un ratito acá no había gente.
Ahora está todo el De mundo. golpe está todo el mundo y bueno. Ahora cuando venga la tormenta se van a ir todos como ratas. Ay Dios, lo que va a correr esta gente. Nosotros que ya somos habituales de acá, de este lugar, que ya sabemos cuando llueve. Miren, nos llamó la atención esta calle súper empinada. La vamos a bajar. Yo creo que acá podemos ver la inclinación que tiene, o sea, Sí. parate recto. Esta sí que se parece a Cuetzalan por la inclinación. Mirá lo que es esta subida. Sí. ¿Para vos la doña lo sube? No, gente, ¿captan lo que es esta subida? Impresionante. O sea, esta curva acá, chao, fuiste. Bueno, llegamos rapidito porque se viene la tormenta a una de las letras de Valle de Bravo. Acá hay un montón de restaurantes. Ah, acá se pueden tomar el trencito. Nos podemos tomar el trencito, pero no lo vamos a hacer ahora porque no llegamos. Chuchu. Pero, chuchu. Obviamente lleno de gente por todos lados, lleno de gente, hoy es domingo. Y vamos a ver qué hay allá. Todo para lo turístico, ¿no? Claro. Todos los tours salen de acá. Acá te ofrecen tour, bueno, todo, información turística, todo. Y esta es la famosa costanera de Valle Bravo, digamos. Es hermoso, o sea, todavía acá no llegamos al agua. Pero se viene la de San Quintín, miren. Miren la tormenta que se viene, tremendo. En unos días ya no vamos a estar más con tormenta, ¿no? Ya está, medio Ya, como que ya cansa. entendimos la tormenta, Ya ya entendimos la lluvia. Está todo lleno de hongo la comida. Mirá, Tata. Allá se incrustó la otra vez un helicóptero. Dice que murieron 2 personas. Íbamos a bajar porque hay unos restaurantes que son tipo unos muelles y son flotantes, pero se acaba de largar y les dijimos que nos iba a agarrar la lluvia, che. Nos agarró nomás. O sea, ahora no llueve tanto, pero igual, cambió el clima y hace frío. Sí, ya está bastante fresco. Vamos a ver si nos da chance de llegar a la camioneta y si no nos vamos a tener que resguardar en algún local. Y vamos a hacer un regalito. ¡Hola! Este es para usted. Ah, gracias, muy amable. ¿Y este para vos? Todo para vos. Para que lo disfrutes. Hay de chupetín, paleta, Una leche. ¿Te gusta la leche? una galletita. ¿Sí? En la tarde. ¿Cómo es su nombre? ¿Yo? Sí, Juana Ramírez Baltasar. Juana Ramírez Baltasar. Sí, soy de aquí de Valle. ¿Sí? ¿Y ella es Cuca? ¿Vos sos Cuca? La Cuca. Hola, Cuca. Hola. Y nos están prestando acá el lugar para que no nos mojemos, ¿no? Gracias. Está tremendo, tremendo como llueve. Pero está parando de a poco, ya para. Sí, Pero bueno, lo sí. que le decíamos, o sea, que iba a llover la vida. Ya conocemos, parece que estamos de acá hace un año. Pero es la primera vez que vino. Saludate. En Valle Hola. Bravo, pero hace 6 meses Ay, estamos en México. ¿tiraste un beso? Hace 6 meses. Ay, qué linda, Cuca. Está lloviendo mucho esta época. Mirale. Uy, se convirtió en un río esto. Uy, miren lo que es esto. No, Margui está feliz, pero yo no tanto. Por acá que ahí está. No, te vas a encajar ahí. ¿A dónde? Vení por acá, por donde está la tierra. Que ahí te vas a... ¡Qué barrial! Miren lo que es. Ahí se han quedado los autos encajados. No sé cómo vamos a salir de acá. Con madera. Vamos a tener que hacer un puente. Impresionante. Aparte no sé que abrieron una canaleta allá y todo el desagüe viene acá a este campo. Qué linda esta vestimenta para mojarme así y terminar toda embarrada. Bueno, llegamos. Estamos llegando a las casitas. Acá están los vecinos. La doña Mari está por ahí. Ah, bueno. Con todo. Este chico le No encanta para. hacer fuego. Es tremendo. ¿Qué es esto? Eso es un costillarcito de cerdo Qué muy con barbacoa y miel. Tremendo. Acá el toldito. Aguantó, chicos. Impresionante. Llovió Pensamos que mucho, ¿no? salía volando todo. Bueno, doña, te ha salvado. Y después de una semana en este lugar, la verdad que hemos disfrutado, hemos hecho la van life acá, al lado del lago. La verdad que no tuvimos la oportunidad de meternos en el lago, pero espectacular este lugar en Valle de Bravo. Llegó el momento de irnos y es toda una tensión salir de acá porque, como les venimos contando, todos los días llueve y no saben, la entrada se destrozó toda. Además de que acá vienen a hacer muchas actividades como con camionetas que van destruyendo obviamente el camino. Así que ahora llegó el momento de la verdad, que es ver si vamos a poder salir de acá, porque como les venimos contando, ahí está Willy midiendo la profundidad. ¿Qué onda? ¿Por ahí vas a ir? Uy, Dios, bueno, Willy dice que se va a meter por acá. Está todo lleno de barro la entrada, porque estos días ha llovido, pero tremendo.
Ah, bien, 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 bien. Vamos, doña. Por el pasto, dice. Está re bien. Vamos. Bueno, fue más difícil en nuestra mente que la realidad. No, pero estaba complicado. O sea- porque veníamos caminando los otros días y Y veníamos viendo la cantidad de autos que se quedaron quedaron encajados. mal. Pero nosotros ya somos de acá, nosotros. Así que bueno, salió el Atoyo también. Momento de hacer rutas. Camina, caminadora, sigue a donde va. No llores, más llorona. Llorona, deja la tristeza atrás. Deja la tristeza.